chica coreana humilló al Perú en la televisión de Estados Unidos? La increíble verdad que descubrió cuando llegó a Machu Picchu. En el centro de un estudio blanco, bajo el resplandor implacable de las luces de producción, una joven mujer sonreía directamente a la cámara. Era Lia, un estudiante de intercambio de Corea del Sur en su segundo año en Estados Unidos. Su voz era clara, su inglés fluido, pero lo que realmente la definía era la confianza inquebrantable que ardía en sus ojos. Ese día, en el popular programa de noticias estadounidense World Eyes, había sido invitada como representante de la juventud asiática para una entrevista que, sin que nadie lo supiera, encendería una tormenta. El presentador, con una sonrisa afable, le hizo una pregunta aparentemente inofensiva. Tu país, Corea del Sur, es increíblemente popular ahora mismo, Lia. El K-pop, la tecnología. ¿Qué sientes al respecto? Lia no dudó ni un segundo. Su respuesta fue tan rápida como afilada. Nuestro país está liderando Asia. En cultura, en economía. Es el centro de la innovación. Otros países, bueno, solo intentan seguirnos. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Tomen a Perú, por ejemplo, continuó, y en ese instante, el ambiente del estudio cambió. No tienen nada original. ¿Qué exportan al mundo? Solo copian nuestra música K-pop, intentan imitar nuestros dramas, nuestra tecnología. Son, con todo respeto, la sombra de Asia en América Latina. Un silencio helado cayó sobre el estudio. Se podía oír el zumbido de los equipos mientras el intérprete traducía sus palabras al aire. Un murmullo de incredulidad y sorpresa recorrió a la audiencia en vivo. El presentador intentó disimular su asombro con una risa nerviosa, pero Lia, impasible, redobló la apuesta. K-pop, cine, tecnología. Muchas de las cosas de las que algunos países se sienten orgullosos son solo ecos de la ola que Corea del Sur creó. Le pido a la gente de Estados Unidos, y al mundo, que por favor conozcan la verdadera Asia, la original, la que lidera. Su tono era firme, casi desafiante. Detrás de esa dureza, ardía una convicción forjada durante años, un sentimiento profundo de que no podía, no debía, permitir que su país fuera menospreciado. Una necesidad casi desesperada de defender su orgullo nacional la impulsaba. La transmisión se viralizó en cuestión de minutos. En las redes sociales, las palabras de Lia se convirtieron en tendencia mundial. La comunidad peruana y latina en Estados Unidos, y en todo el mundo, estalló. ¡Qué arrogancia! No conoce la historia, una falta de respeto a una cultura milenaria. Los comentarios se contaban por miles, un torbellino de indignación. El rating del programa se disparó, pero en medio del caos, una mujer observaba la escena en silencio desde la sala de edición de una cadena de noticias afiliada. Penelope Hart, una periodista estadounidense de 29 años con abuelos peruanos, rebobinaba el clip de Lia una y otra vez. La sombra de Asia, murmuró. En su voz no había solo crítica, sino una genuina y profunda curiosidad. Para ella, Perú no era solo un punto en el mapa, era el aroma de los anticuchos que su abuela preparaba, las historias del imperio inca que su abuelo le contaba antes de dormir, el sonido de una guitarra tocando un vals criollo. Las palabras de Lia, tan llenas de una convicción abrasadora pero vacías de conocimiento, crearon una onda expansiva en la tranquila sala de edición. Horas más tarde, en una reunión de emergencia, los productores discutían la controversia. Esto es una bomba. La gente está furiosa, pero también hay quienes la defienden, dijo el director. ¿Y si usamos esto? ¿Qué tal un especial sobre Asia y Latinoamérica? Podríamos enviar un equipo a Corea y a Perú. Mostrar la perspectiva real. La idea cuajó. El próximo gran reportaje se titularía, Conociendo el corazón de Asia y América. Y en el centro de todo, estaría Lia. Esa noche, un correo electrónico llegó al escritorio de Penélope. Era de su jefe. Penélope, ¿te gustaría ir como corresponsal a Perú? Queremos que acompañes a la chica, a Lia. Tu perspectiva es necesaria. Su corazón latió con fuerza. Era una invitación a un mundo que conocía a través de relatos y sabores, pero que nunca había pisado. Aún no sabía que ese viaje no solo cambiaría la vida de un estudiante y una periodista, sino que sacudiría las percepciones de dos naciones. En la penumbra de la sala de edición, Penélope apagó el monitor y, mirando el reflejo de su rostro en la taza de café, susurró, la verdadera cara de Asia y la verdadera alma del Perú. Quiero conocerlas. A la mañana siguiente,
Las redes sociales de Lía eran un campo de batalla. En medio de la tormenta de elogios y condenas, ella mantenía la mirada fija al frente. En sus ojos no había malicia, sino la certeza de quien cree poseer la verdad absoluta. Para ella, que Perú era un imitador no era una opinión, era un hecho. Pero los hechos, a veces, son solo la superficie de una verdad mucho más profunda, y el momento de poner a prueba su convicción llegaría de una forma que jamás habría imaginado. La luz de la tarde caía sobre los cristales de una cafetería en Los Ángeles, creando un oasis de calma en medio del bullicio de la ciudad. El aroma a café recién molido llenaba el aire. Penélope, sentada junto a la ventana, escribía y borraba titulares en su libreta. Conociendo el corazón de dos mundos. Las palabras aún se sentían huecas, un esqueleto al que le faltaba el alma. La campanilla de la puerta sonó y una figura menuda entró. Era Lía. Sin el maquillaje y la iluminación del estudio, parecía más joven, casi vulnerable, aunque mantenía un aire de quien protege algo precioso con fiereza. Sus miradas se cruzaron por un instante. Había sorpresa en los ojos de Lía, pero rápidamente la reemplazó por una sonrisa educada. Después de pedir un café, se acercó con vacilación a la mesa de Penélope. Era una coincidencia que se sentía extrañamente predestinada. Penélope, ¿verdad? The Wild Eyes, dijo Lía, su voz más suave que en televisión. La misma, respondió Penélope, haciéndole un gesto para que se sentara. Hubo un silencio breve, un espacio para que ambas se midieran, para confirmar los contornos de la persona que tenían enfrente. Lía fue la primera en hablar. Supongo que viste el programa. Lo vi, admitió Penélope. Para bien o para mal, tu mensaje llegó fuerte y claro. Los labios de Lía se tensaron. Sabía que llegar era un arma de doble filo. Y entonces, dijo, sin apartar la mirada. Su voz, aunque calmada, vibraba con una pasión contenida. Corea ha cambiado, explicó. La ciudad que recuerdo de mi infancia no es la misma de ahora. El metro se expande, los rascacielos crecen, mis amigos triunfan en el extranjero. Cada día, las redes se llenan de pequeñas historias de éxito. Por eso quiero que el mundo nos vea, que nos respete. Y a veces uso la comparación para hacerme entender. Su confesión no era solo jactancia. El orgullo, a menudo, es el reverso de la inseguridad. El miedo a ser olvidado, la ansiedad de no ser suficiente. Penélope no tomó notas. En cambio, escuchó la temperatura detrás de las palabras. Había aprendido en su trabajo que las comparaciones entre países, entre culturas, casi siempre terminan dejando heridas. Por eso, cuando notó que el ritmo de Lía se aceleraba, la interrumpió con suavidad. Lía, ¿cuánto conoces realmente de Perú? No era una acusación, sino una pregunta honesta. Lía tardó en responder. Estudié su historia en la escuela. Veo las noticias, he visto muchos videos pero nunca he estado allí. Al decirlo, bajó la mirada a la mesa, como si midiera la verdadera altura de sus propias palabras. En el pecho de Penélope, el titular vacío de su libreta comenzó a respirar. El deseo de conocer lo desconocido es el primer signo de que una historia está por comenzar. Penélope se inclinó hacia adelante y lanzó su propuesta. Quiero que me muestres tu Corea. El olor de sus calles, el ritmo de su gente, los sonidos de la mañana. Quiero ver lo que no se puede medir en cifras. Y después quiero que vengas conmigo a Perú. Quiero que veas con tus propios ojos el país del que hablaste. Sin filtros, sin videos de YouTube. Solo la realidad. Lía la miró, sorprendida. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego, una sonrisa genuina, la primera que Penélope le veía, iluminó su rostro. Era la sonrisa de un niño a punto de mostrar su escondite secreto. Por supuesto, dijo. Tengo tantas cosas que mostrarte. Lugares que desmienten los prejuicios, rincones que explican nuestro orgullo. Si vienes, te lo enseñaré todo. En su voz, la ansiedad había sido reemplazada por un entusiasmo vibrante. Estrecharon las manos. Un apretón firme, cálido. Al salir de la cafetería, el aire frío de la tarde las recibió. Las dos, la joven estudiante cargada con el peso de su orgullo y la periodista en busca de la verdad, comenzaron a caminar en la misma dirección, para conocer el corazón de dos mundos. Y ninguna de las dos sabía que, al final de ese camino, la frase que inició todo volvería a ellas cargada de un significado completamente diferente.
El avión descendió lentamente sobre Lima. A través de la ventanilla, Lía observaba la vasta extensión de la ciudad, una mancha ocre que se fundía con el azul plomizo del Océano Pacífico. «Se ve grande», murmuró, con más sorpresa de la que quería admitir. A su lado, Penélope sonrió. «Lima no es solo grande, Lía. Es un monstruo hermoso y caótico. Tiene más de 10 millones de almas». Al salir del aeropuerto Jorge Chávez, el aire húmedo y salobre de la ciudad las envolvió. El tráfico, un caos organizado de bocinazos y maniobras audaces, fue el primer shock cultural. «En Seúl todo es ordenado», comentó Lía, aferrándose al asiento del taxi que los llevaba a Miraflores. Penélope rió. «Aquí el orden es diferente. Es más orgánico. Tienes que sentirlo, más que entenderlo». Cuando llegaron a Miraflores, la mandíbula de Lía casi cae al suelo. Modernos edificios de cristal reflejaban el cielo nublado, parques impecables como el Parque Kennedy bullían de vida, y el malecón, con sus acantilados y vistas infinitas al mar, era simplemente espectacular. Esto no es lo que esperaba», confesó Lía, mientras caminaban por el Arcomar, un centro comercial construido en la ladera del acantilado. «Creí que no lo sé, que todo sería más pobre, menos desarrollado». «Los prejuicios son cómodos, ¿verdad?», dijo Penélope con suavidad. «Te permiten juzgar al mundo sin el esfuerzo de conocerlo». A pesar de la sorpresa inicial, el escepticismo de Lía seguía intacto. Para ella, esa modernidad era una fachada, una imitación bien lograda de ciudades europeas o norteamericanas. «Es bonito, sí. Pero se siente como si intentara hacer algo que no es. Como una copia de Miami o Barcelona», le dijo a Penélope durante la cena en un restaurante de lujo con vista al mar. La comida, sin embargo, fue una grieta en su armadura. Un tiradito que jugaba con sabores Nikkei, un lomo saltado con una explosión de sabor que nunca había probado. «La comida es bacán», admitió, usando una de las palabras que Penélope le había enseñado. Pero el verdadero punto de inflexión no llegaría en la cosmopolita Lima. Llegaría a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. El vuelo a Cusco fue como viajar a otro planeta. Al bajar del avión, el aire era delgado, frío y puro. Cada respiración requería un esfuerzo consciente. La ciudad los recibió con un sol radiante que hacía brillar las tejas de las casas coloniales. Mientras caminaban por la plaza de armas, Penélope le señaló algo a Lía. «Mira de cerca, Lía. ¿Ves las bases de esas iglesias? Esas paredes de piedra oscura, perfectamente ensambladas». Lía se acercó a la pared de un antiguo palacio, sobre el cual se había construido un convento español. Las piedras incas en la base eran enormes, pulidas y encajadas con una precisión matemática, sin una gota de mortero. Encima, las piedras coloniales, más pequeñas y toscas, parecían una adición casi primitiva en comparación. «Esas son las bases incas», explicó Penélope. «Los españoles construyeron su mundo encima del de ellos, pero nunca pudieron borrarlo. En Cusco, el pasado no está enterrado. Camina a tu lado». Lía pasó sus dedos por la fría superficie de una de esas piedras milenarias. Por primera vez, se quedó sin palabras. Al día siguiente, tomaron el tren hacia Machu Picchu. El viaje a través del Valle Sagrado fue un espectáculo de montañas verdes y ríos serpenteantes. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para el momento en que, tras subir en autobús por un camino de herradura, finalmente puso un pie en la ciudadela. El aliento se le cortó, y no era por la altitud. Ante ella, Machu Picchu se extendía como una visión, un milagro de piedra aferrado a la cima de una montaña, rodeado por un abismo verde y picos que arañaban las nubes. Era una proeza de ingeniería, de arte y de comunión con la naturaleza que desafiaba toda lógica. Caminó en silencio entre las terrazas, los templos y las casas, tocando las paredes, sintiendo la energía del lugar. El equipo de filmación la seguía a distancia, capturando la transformación que se operaba en su rostro. Penélope se acercó a ella mientras observaba la puesta de sol desde el Intihuatana, la piedra que ataba el sol. «¿Qué piensas, Lía?», le preguntó en voz baja. Lía no la miró. Sus ojos, húmedos, estaban fijos en el paisaje. Su voz era un susurro cargado de una emoción que nunca antes había mostrado. Estaba tan equivocada, Penélope. Tan increíblemente equivocada. Hizo una pausa, tragando saliva. Yo hablaba de crear, de innovar, pero esto. Señaló con un gesto amplio la ciudadela. Ellos no copiaron a nadie.
No necesitaron mirar a otros para construir algo eterno. Levantaron esto de la nada, en la cima del mundo, cuando mi propio país apenas existía como idea. Cuando gran parte del mundo vivía en la oscuridad, ellos ya habían movido montañas. Su arrogancia, su orgullo basado en la velocidad y la tecnología, se desmoronó por completo, reducido a cenizas por la majestuosidad silenciosa de las piedras incas. Entendió, en un instante de claridad abrumadora, que hay grandezas que no se miden en pantallas LED ni en cifras de exportación. La revelación de Machu Picchu había sido un terremoto en el alma de Lía, pero la reconstrucción de su mundo interior apenas comenzaba. De vuelta en Cusco, la ciudad ya no le parecía simplemente vieja, sino cargada de historia y de una dignidad silenciosa. Fue allí, en un pequeño restaurante familiar en el barrio de San Blas, donde experimentaría su segunda gran epifanía. El menú era sencillo. Penélope pidió 2 platos de ceviche. Lía, que en su mente asociaba el pescado crudo con el sushi y el sashimi, esperaba algo similar. Lo que llegó a la mesa fue una obra de arte. Trozos de pescado fresco, blancos como la nieve, marinados en un jugo cítrico y vibrante, la leche de tigre, salpicados de ají limo rojo, cebolla morada cortada en juliana perfecta, y acompañado de camote glaseado y cancha serrana crujiente. El aroma por sí solo era una promesa. Con cierta vacilación, Lía tomó su tenedor y probó un bocado. Sus ojos se abrieron de par en par. No era una copia. No se parecía a nada que hubiera probado antes. Era una explosión de sabores, ácido, picante, dulce, salado, umami, todo en un equilibrio perfecto. La frescura del pescado, la acidez del limón, el picante sutil del ají, el dulzor del camote y el crujido de la cancha creaban una sinfonía en su boca. Esto es increíble, dijo, con la boca todavía llena. No es como el sushi. Esa es otra cosa. Es completamente original. Penélope sonrió. El ceviche es el corazón del Perú en un plato, Lía. Tiene raíces prehispánicas. Los antiguos peruanos ya cocinaban el pescado con el jugo de una fruta ácida llamada tumbo. Con la llegada de los españoles, se incorporó el limón y la cebolla. Es un plato mestizo, una historia de 5 siglos en cada bocado. No necesita compararse con nadie, porque tiene su propia identidad, una que es poderosa y deliciosa. Lía comió en silencio, saboreando cada bocado como si estuviera descifrando un código. La comida se convirtió en una lección de historia, en una prueba irrefutable de la originalidad que ella había negado tan ciegamente. El golpe de gracia a sus prejuicios llegó al día siguiente, de la manera más inesperada. Mientras paseaban por el bullicioso mercado de San Pedro, entre montañas de papas de colores, hierbas aromáticas y textiles vibrantes, Lía estaba tan absorta tomando fotos con su celular que no se dio cuenta cuando su billetera se deslizó de su bolsillo trasero. Siguieron caminando, perdiéndose entre los puestos. Unos minutos más tarde, sintió un toque suave en su hombro. Se giró y vio a una mujer de baja estatura, con el rostro surcado por el sol y el viento de los Andes, vestida con una pollera de colores vivos y un sombrero tradicional. La mujer le sonreía, una sonrisa genuina y sin dientes, mientras le extendía su billetera. En un español entrecortado con palabras en quechua, le dijo algo que Lía no entendió del todo, pero cuyo significado era universal. Señorita, esto es suyo. Lía se quedó paralizada. Revisó su bolsillo. Estaba vacío. Tomó la billetera, sus manos temblando ligeramente. La abrió. Todo estaba allí, su dinero, sus tarjetas, su identificación de estudiante. Miró a la mujer, esperando que le pidiera una recompensa, algo a cambio. Pero la mujer simplemente asintió con la cabeza, le dio otra sonrisa cálida y se dio la vuelta para regresar a su pequeño puesto de venta de textiles. Lía se quedó allí, en medio del mercado, con la billetera en la mano y un nudo en la garganta. La había juzgado. Al verla, su mente condicionada había pensado en pobreza, en necesidad. Había asumido que alguien en su posición se quedaría con el dinero. Y esa mujer, que probablemente tenía mucho menos que ella en términos materiales, le había devuelto todo con una honestidad y una dignidad que la dejaron sin aliento. Sintió una vergüenza profunda, un calor que le subió por el cuello. «¿Qué falta?», pensó, usando la palabra peruana que había aprendido para describir esa sensación exacta. Se acercó corriendo al puesto de la mujer y, sin saber qué decir, le compró la manta más hermosa que tenía, pagando mucho más de lo que pedía. La mujer se resistió al principio, pero Lía insistió. «Gracias», fue lo único que pudo articular,
con los ojos llenos de lágrimas. Muchísimas gracias. Esa noche, en su hotel, Lía le contó a Penélope lo que había pasado. Yo creía que la riqueza se medía en el PBI, en la tecnología, en los edificios altos, dijo, con la voz quebrada. Pero esa mujer ella es más rica que yo y que todas las personas que conozco en Seúl. Su riqueza está en su alma, en su honestidad. Me siento tan estúpida, Penélope. Tan pequeña. Penélope le puso una mano en el hombro. No eres estúpida, Lía. Solo estaba ciega. Y ahora, tus ojos se han abierto. Lía asintió, secándose las lágrimas. Había llegado a Perú para juzgar a una nación, y en su lugar, se había encontrado a sí misma. Había descubierto que la verdadera originalidad no estaba en ser el primero o el más ruidoso, sino en la autenticidad silenciosa de una cultura que había sobrevivido a imperios, conquistas y al tiempo mismo, manteniendo intacta su más grande riqueza, la humildad y la grandeza de su gente. De vuelta en el estudio de Los Ángeles, el aire estaba cargado de expectación. El especial El Corazón del Perú, narrado por Penélope y protagonizado por el viaje de Lía, había sido un éxito rotundo. Las imágenes de Machu Picchu, los colores del mercado de San Pedro y, sobre todo, la transformación visible de Lía, habían cautivado a la audiencia. Ahora, para el cierre del programa, Lía estaba sentada de nuevo en el mismo sofá donde, semanas atrás, había lanzado sus incendiarias declaraciones. Pero esta era una Lía completamente diferente. Su postura ya no era rígida y desafiante, sino serena. La confianza arrogante en sus ojos había sido reemplazada por una luz de profunda introspección. El presentador, el mismo hombre que había quedado atónito por sus palabras, la miraba ahora con una mezcla de curiosidad y respeto. Lía, comenzó, el mundo ha visto tu viaje. Has vuelto de Perú. ¿Qué nos puedes decir ahora? Lía respiró hondo, mirando directamente a la cámara. No estaba mirando a un lente, sino a los millones de personas a las que sentía que les debía una disculpa, especialmente al pueblo peruano. Hace unas semanas, empezó, su voz firme pero teñida de emoción, me senté aquí y dije cosas de las que hoy me avergüenzo profundamente. Hablé desde la ignorancia, desde un orgullo mal entendido que me hacía creer que mi país, por ser moderno y rápido, era superior. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No intentó ocultarlas. Estaba equivocada. Completamente equivocada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Fui a Perú esperando encontrar una copia, un país subdesarrollado, y en su lugar encontré una de las civilizaciones más grandes y profundas que he conocido. Su voz se quebró. Cuando estuve en Machu Picchu, entendí lo que significa la verdadera originalidad. No es crear el último smartphone. Es construir una ciudad en el cielo, en armonía con la naturaleza, hace más de 500 años. Cuando toqué esas piedras, me di cuenta de lo insignificante que era mi arrogancia. El estudio estaba en un silencio absoluto. El público, la producción, todos estaban cautivados por su cruda honestidad. Pero lo más importante que aprendí no vino de las piedras, sino de la gente, continuó, su voz recuperando algo de fuerza. Conocí la nobleza en una vendedora del mercado que, sin tener casi nada, me devolvió mi billetera intacta con la sonrisa más rica que he visto en mi vida. Probé la historia y el alma de un país en un plato de ceviche. Vi una nación que, a pesar de sus problemas y desafíos, nunca ha perdido su dignidad, su calidez y una humildad que nosotros, en las naciones supuestamente desarrolladas, hemos olvidado por completo. Miró de nuevo a la cámara, como si quisiera que sus ojos atravesaran la pantalla y llegaran a cada hogar en Perú. Quiero pedirle perdón al pueblo peruano. No por criticarlos, sino por no haberlos visto. Por mi ceguera. Perú no es la sombra de nadie. Es una luz propia, una luz milenaria que brilla con fuerza. Su grandeza no está en lo que copian, sino en lo que han sabido preservar, su historia, su cultura y, sobre todo, la increíble riqueza de su espíritu. Concluyó, con la voz ahogada por la emoción, yo vine de un país que se enorgullece de su crecimiento económico. Pero en Perú, aprendí que hay un crecimiento más importante, el del alma. Y en eso, ellos son una superpotencia. El mundo no necesita enseñarle a Perú cómo avanzar. Quizás nosotros necesitamos aprender de ellos como ser humanos. Un aplauso atronador estalló en el estudio. No era un aplauso de cortesía, sino una ovación genuina, un reconocimiento a su valentía, a su humildad y a la poderosa verdad que acababa de compartir. Esa noche,
El mensaje de Lía volvió a ser viral, pero esta vez, las redes no se llenaron de ira, sino de mensajes de peruanos conmovidos, aceptando sus disculpas y dándole las gracias por haber abierto su corazón. Lía había comenzado su viaje como una crítica y lo terminó como una embajadora. Su historia se convirtió en un puente, demostrando que la mejor manera de derribar un prejuicio no es con un argumento, sino con la experiencia. No es con la voz, sino con un corazón dispuesto a escuchar y a cambiar. Y en esa transformación, el mundo entero pudo ver, quizás por primera vez, el verdadero y eterno corazón del Perú. Un tesoro